Ya estuvimos viendo las magnitudes, cantidad de movimiento, momento angular. Vimos su principio de conservación, que obviamente cualquier principio de conservación lleva a la no conservación. Y lo repetimos, para la cantidad de movimiento, en ausencia de fuerzas exteriores, la cantidad de movimiento de una partícula permanece constante. Y para el momento angular, en ausencia de torques externos, el momento angular permanece constante. Vamos a retomar nuestro ejemplo de péndulo cónico, que lo abordamos anteriormente. Recordamos que es una lenteja de masa m, sujeto por una cuerda inextensible y de masa despreciable de algún punto de sujeción, en este caso mi mano, y que describe una trayectoria circular en un plano horizontal, y la cuerda se convierte en la generatriz de un cono. Vamos a ver y analizar qué pasa con la cantidad de movimiento y el momento angular de la lenteja a lo largo de su trayectoria. A ver, para el vector cantidad de movimiento, digamos, el tema es bastante sencillo. Vemos que el vector velocidad, tangente a la trayectoria en cada punto, va cambiando. Obviamente, como la cantidad de movimiento es paralela al vector velocidad, también vemos, obviamente va cambiando la cantidad de movimiento, que significa que hay una fuerza externa que hace que cambie la cantidad de movimiento de la lenteja. Debemos encontrar la fuerza externa que hace ese cambio, que provoca ese cambio de la cantidad de movimiento. Si tenemos un diagrama del cuerpo libre de la lenteja, lo que podemos ver es que hay dos fuerzas externas que actúan sobre ella. El peso, la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre este cuerpo, y la tensión en la cuerda, que es la que hace que mantenga el plano de movimiento, cosa de que no se caiga. Si descomponemos la tensión en la cuerda, hay una componente horizontal que está dirigida al centro de la trayectoria, el punto O, que es la que permanentemente, que de ninguna manera está compensada esa fuerza, y permanentemente hace que la lenteja mantenga esa trayectoria de radio R. Es decir, esta fuerza exterior es la que genera el cambio en la cantidad de movimiento de la lenteja. Ahora bien, vamos al momento angular. La pregunta es, el análisis que vamos a hacer es el siguiente. En esta posición, ¿qué pasa con el vector momento angular de la lenteja? En esta posición, respecto al centro de la trayectoria circular y respecto al punto A, que es el punto de sujeción. Y vamos a ver luego qué pasa con el vector momento angular de la lenteja en esta otra posición, por ejemplo, opuesta a la anterior, respecto nuevamente al centro de la trayectoria circular y respecto al punto de sujeción. Vamos a ver primero qué pasa con la conservación o no del vector momento angular respecto al punto de sujeción. En este caso, en este punto de la trayectoria, el vector velocidad tangente a la trayectoria tiene una orientación como esta. Este será el vector posición de la lenteja respecto al punto de sujeción. Y recordemos la definición de vector momento angular, que es el producto vectorial entre el vector posición de nuestra partícula y su cantidad de movimiento. Entonces será el producto vectorial entre el vector posición y este otro vector lo que nos da cualitativamente un vector como este respecto al punto A. Ahora, en la otra posición de la lenteja, el vector velocidad será como el señalado, el vector posición de la lenteja será el que estamos señalando acá, y el producto vectorial entre dos vectores, R vectorial MB, nos va a dar un valor cualitativamente, un esquema cualitativo como este. Ahora bien, dadas que en principio las magnitudes son las mismas, salvo las orientaciones, y hay, digamos, cierta constancia, podemos ver que el módulo del vector momento angular, si efectuamos los cálculos con valor y lo que sea, el módulo del vector momento angular respecto al punto de sujeción no cambia. El módulo no cambia.
Sin embargo, lo que está cambiando, y podemos ver, es la orientación y sentido de este vector. Es decir, para que un vector permanezca constante, todos sus componentes deben ser constantes, es decir, módulo constante, dirección constante, sentido constante, y es algo que no está ocurriendo nada. Si bien el módulo no cambia, hay un cambio en dirección y sentido, lo que significa que el vector cambió. Lo que está haciendo este vector momento angular, calculado respecto al punto A, es efectuar una trayectoria, el extremo, una trayectoria circular, y además está describiendo un cono invertido respecto al punto A. Eso es lo que está haciendo el vector momento angular respecto al punto A. Es decir, este vector cambia conforme transcurre el tiempo, obviamente, y la posición de la lenteja. La pregunta es ahora, ¿por qué cambia? Dado el principio de conservación, si hay un cambio en el vector momento angular respecto al tiempo, es porque hay, y ya lo vimos en la deducción previa, al principio de conservación, que tiene que haber presente un torque. Busquemos el torque entonces. Bueno, nuevamente tenemos el diagrama de cuerpo libre de la lenteja. Obviamente estamos haciendo toda una referencia a un sistema inercial. Y vemos el peso de la lenteja y la tensión en la cuerda. Respecto al punto A, la tensión en la cuerda no ejerce torque, no realiza torque porque la recta de acción pasa por ese mismo punto, por lo tanto no hay brazo de palanca. Pero el peso respecto al punto A tiene un brazo de palanca que es igual al radio de la trayectoria, entonces está generando un torque no compensado respecto al punto A. Lo que acabamos de hacer es encontrar el torque externo que hace que cambie el vector momento angular de la lenteja del péndulo respecto al punto de sujeción. Ahora bien, hagamos un nuevo análisis de qué pasa con el vector momento angular de la lenteja, pero respecto al punto O, que es el centro de la trayectoria circular que describe esta lenteja, en un plano horizontal. Obviamente el vector velocidad es el mismo, en esta posición, ahora es el mismo que estaba antes en esta posición, el módulo del vector velocidad es el mismo también. Obviamente hay cambios en la dirección y sentido, por supuesto, pero ahora el vector posición es el que estamos indicando. Permanentemente este vector posición y el vector velocidad son perpendiculares entre ellos, con lo cual el vector momento angular es perpendicular al plano definido por estos dos vectores, es decir, es perpendicular al plano de la trayectoria de la lenteja. Y permanece constante en módulo, dirección y sentido. Si hacemos este producto vectorial, nos indica este valor, y si hacemos este otro producto vectorial, nos indica este valor, lo que podemos generalizar que para cualquier posición vamos a tener el mismo valor. Es decir, a lo largo de la trayectoria de la lenteja, el vector momento angular de la lenteja respecto al centro de la trayectoria permanece constante. Entonces aparece de vuelta la pregunta, ¿y ahora por qué permanece constante? Porque antes cambiaba con el tiempo, ahora permanece constante. Si permanece constante es porque no hay ningún torque externo que esté actuando, o la suma vectorial de los torques exteriores será igual a 0. ¿Qué tenemos que demostrar entonces? El no torque, la ausencia de torques exteriores. Nuevamente nos referimos al mismo diagrama de cuerpo libre. Ahora los torques van a ser respecto al punto O. A ver, la tensión en la cuerda la podemos descomponer en una componente vertical, T sub I, y en una componente horizontal, T sub X. Es decir, podemos reemplazar esta fuerza T por sus componentes. La componente vertical equilibra el peso, es decir, esto no está acelerado verticalmente, por lo tanto, más allá de un factor de escala, esta componente se anula con el peso. Y la componente T sub X pasa por el punto O, su recta de acción pasa por el punto O,
por lo tanto no genera torque respecto a ese punto. Es decir, acabamos de mostrar que no hay torque externo alguno respecto al punto O, cosa que sí había respecto al punto de sujeción A. Digamos, esta es la recreación de nuestros principios de conservación vistos hasta ahora, cantidad de movimiento y momento angular, en el caso que estamos ejemplificando y que vimos antes, péndulo cónico. Ahora bien, vamos a abordar ya prácticamente el último tema de este capítulo, que tiene que ver con conceptos ya vistos, pero vamos a hablar de lo que son las fuerzas centrales. Imaginemos una partícula, más adelante un cuerpo, que respecto a un referencial inercial con origen en O, por supuesto, describe una determinada trayectoria como consecuencia de un campo de fuerzas determinado, tal que para cada punto de la trayectoria que va ocupando este cuerpo, la fuerza, el vector fuerza neta que actúa sobre el mismo, pasa siempre por un mismo punto o centro. Es decir, para este punto la fuerza F, la recta de acción pasa por el punto O, acá la recta de acción pasa por el punto O, acá también, y sucesivamente. Y a su vez, el vector posición de este punto es paralelo a la fuerza F, en este punto es paralelo a la fuerza F, en este punto paralelo a la fuerza S, con lo cual esta fuerza no realiza torque alguno respecto al punto O, es decir, el torque de las fuerzas exteriores que actúan sobre este cuerpo, la partícula, respecto al punto O, sistemáticamente es igual a cero. ¿Qué quiere decir entonces? Que si nos referimos al principio de conservación del momento angular, esto implica que el momento angular de esta partícula respecto a este punto O, también llamado centro, es constante. Es decir, en el movimiento bajo fuerzas centrales, el momento angular de nuestra partícula permanece constante. ¿Qué tiene de interesante esto? Si el vector momento angular permanece constante en módulo, dirección y sentido. Para que un vector permanezca constante, ya lo dijimos, todo debe ser constante. Entonces, si la trayectoria de este cuerpo, en este caso, está en el plano del pizarrón, el vector momento angular es un vector perpendicular, cuya dirección es perpendicular al plano del pizarrón. Si el sentido de movimiento es este, es un vector que sale, además, del plano del pizarrón. Y es constante, es decir, que la dirección, dicen, no está cambiando. Si la dirección del vector no está cambiando, el plano de movimiento tampoco está cambiando. Entonces lo que podemos decir también que en el movimiento bajo fuerzas centrales, ese movimiento se está desarrollando en un plano. Es un movimiento plano. ¿Ejemplo de fuerzas centrales? Bueno, por ejemplo, la fuerza que ejerce el Sol sobre cada uno de los planetas de tipo gravitatorio es una fuerza que está dirigida hacia el centro de la elipse que describe cada uno de los planetas en su trayectoria respecto al Sol, y es algo que ya vamos a ver cuando abordemos el capítulo de interacción gravitatoria.